Bienvenido a Crónicas Oscuras, el lugar donde las historias de miedo, los casos reales y las noticias más perturbadoras del día. Apaga las luces y prepárate para entrar en la oscuridad. Me llamo Gabriele Amort. Durante más de 40 años fui exorcista en Roma. He visto al mal adoptar 1000 rostros y he aprendido que casi todos son mentira. He escuchado amenazas, blasfemias, promesas, lamentos. He visto cuerpos retorcerse con una fuerza que no les pertenecía. Y aún así siempre supe cuándo estaba frente a un enemigo conocido. Hasta que una noche comprendí que hay algo peor que el demonio que grita. El que espera. Nunca quise contar esto, no por miedo al juicio de la iglesia, sino por miedo a que alguien más reconociera lo que yo reconocí, porque cuando uno entiende ciertas verdades, ya no hay vuelta atrás. La llamada llegó cuando el reloj marcaba pasada la medianoche. No recuerdo el día exacto, pero recuerdo el tono. No había urgencia ni alarma, solo autoridad. Me dieron una dirección y una orden. Debía ir solo. No llevar asistentes, no preparar registros, no informar a nadie más. Aquello no era una petición, era una decisión ya tomada. Supe en ese instante que el caso no estaba destinado a ser resuelto, sino ocultado. La casa se encontraba en una zona olvidada a las afueras de Roma. No parecía abandonada por el tiempo, sino deliberadamente aislada. Las paredes estaban limpias, las ventanas selladas desde dentro, como si alguien hubiera querido conservar aquel lugar exactamente como estaba en el momento en que algo ocurrió. Al cruzar la puerta sentí una presión inmediata en el pecho. No era miedo, era una sensación de reconocimiento. Como cuando uno entra en una habitación y sabe que alguien ha pronunciado tu nombre en voz baja segundos antes. El silencio era antinatural. No se oía viento, ni insectos, ni el crujir de la madera. Era un silencio que no descansaba, un silencio atento. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón parecía medirme, evaluarme. Como si el lugar quisiera saber si yo era el mismo hombre que había sido llamado. La habitación estaba al fondo del pasillo, la puerta entreabierta. Dentro, una única vela iluminaba la estancia. Allí estaba el niño, sentado en la cama, espalda recta, manos apoyadas sobre las piernas, mirando la pared. No se movía, no parpadeaba, no parecía cansado ni asustado, parecía concentrado. He visto niños poseídos. He visto terror puro en una mirada infantil. Aquello no era eso. Aquello era espera. Comencé el ritual con la seguridad que dan los años. Las oraciones latinas salieron firmes. Cada palabra había sido pronunciada cientos de veces por mi boca. Esperaba resistencia. Esperaba burla. Esperaba la reacción habitual. No ocurrió nada. El niño no reaccionó. La habitación no cambió. El silencio permaneció intacto. Entonces ocurrió algo que jamás me había sucedido. Escuché una voz. No salió de la boca del niño. Salió de la mía. Sentí como mi garganta vibraba sin que yo decidiera hablar. La voz era tranquila, profunda, antigua. No tenía prisa. No tenía rabia. Me dijo que había tardado, que esperaba más de mí, que después de tantos años, por fin estaba dispuesto a escuchar. Intenté callar, pero mi cuerpo no respondía. Mis labios se movían solos. Y entonces pronunció mi nombre completo, el verdadero, el que solo mi madre usaba cuando yo era niño y estaba enfermo. Después habló de recuerdos, momentos de mi infancia, dudas que nunca confesé. Pensamientos que escondí incluso de Dios. No eran pecados graves, eran grietas, pequeñas rendijas por donde algo puede entrar sin ser invitado. En ese instante comprendí algo que me heló la sangre. Aquello no había llegado esa noche, había crecido conmigo.
El niño giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos no estaban vacíos, estaban atentos, como si observara una conversación privada entre dos viejos conocidos que se reencontraban después de mucho tiempo. La voz habló de fe, no para negarla, sino para analizarla. Dijo que la fe auténtica siempre convive con la duda, que cada sacerdote guarda un rincón que nunca entrega del todo, un pensamiento, una pregunta, una sombra, y que ahí es donde ellos habitan. Levanté el crucifijo y, por primera vez en mi vida, dudé. No de Dios, dudé de mí. Dudé de cuántas de mis certezas eran convicciones reales y cuántas eran costumbre. La voz habló del infierno, pero no como castigo. Lo describió como memoria eterna, como la imposibilidad de olvidar quién fuiste cuando nadie te miraba. Dijo que los demonios no buscan destruirnos, sino recordarnos lo que intentamos negar. Sentí lágrimas correr por mi rostro. No eran de miedo, eran de comprensión. El niño sonrió, no con burla, con alivio. Comprendí entonces que no quería su cuerpo. Nunca lo quiso. El niño solo era un reflejo, un lugar seguro, un espacio donde yo no podía fingir autoridad ni esconderme tras rituales. No recuerdo cómo terminó el exorcismo. No recuerdo las oraciones finales. Solo recuerdo estar fuera de la casa, arrodillado, con el amanecer frente a mí. Mis manos temblaban. Mi reflejo en una ventana me devolvió el rostro de un hombre mucho más viejo. Durante semanas no pude dormir. No por pesadillas, sino por silencio. Un silencio interno que nunca había experimentado. Como si algo se hubiera ido, o como si algo se hubiera acomodado mejor. Continué ejerciendo como exorcista, pero jamás volví a ir solo. Jamás subestimé un caso silencioso. Jamás volví a creer que el mal siempre se manifiesta con violencia. Con los años entendí algo que jamás enseñan en los seminarios. El mal no siempre entra por la fuerza. A veces acompaña, a veces consuela, a veces reza contigo y aprende tus palabras. Antes de morir dejé una advertencia escrita. Fue archivada, ignorada, olvidada. Decía esto: no todas las entidades desean poseerte. Algunas solo quieren tu atención, y cuando las escuchas, ya forman parte de ti.